Hola amigos, bienvenidos a Vida Consciente con Elvia de nuevo. Gracias por estar ahí. Me alegra mucho que poco a poco vayan pudiendo hacer pequeños cambios. Hoy les traigo el tema de la adicción al azúcar. Seguramente les ha pasado que a lo largo del día hay momentos en los que tienen la energía muy baja y necesitan imperantemente tomar algo dulce, como por ejemplo después del almuerzo o a última hora de la noche. Hoy voy a enumerar las causas de esto para que las aprendan y puedan controlar esa situación. Antes de ello, quiero recordarles, refrescarles los conceptos de energía que existen en la medicina tradicional china porque son importantes para comprender lo que voy a explicar hoy. En esta hoja tengo dos tipos de energía según la medicina tradicional china. Está el chi esencial y el chi nutritivo. El chi esencial es la energía, el núcleo vital que nos dan nuestros padres al nacer. Tiene que ver con la calidad de sus gametos, con el proceso de embarazo de la madre y otras circunstancias que nos dan una energía que puede estar al 100%, al 80%, al 50%. Esa energía es la única que hay y no se puede rellenar, solo se desgasta. Por otro lado tenemos el chi nutritivo. El chi nutritivo se compone de principalmente lo que comemos y lo que respiramos. También influyen otras cosas como el entorno en el que vivimos, el electromagnetismo, el clima, las características de nuestra casa, etc. El chi nutritivo sí se puede rellenar cada día, se rellena y se desgasta. Si nosotros no somos capaces de rellenar el chi nutritivo adecuadamente cada día, vamos a tener que tirar del chi esencial. Cuando el chi esencial se agota mucho y se agota hasta llegar a cero, en ese momento nos morimos. Es decir, que el chi esencial es nuestra longevidad. Para poder tener el chi nutritivo correctamente relleno, tenemos que tener en cuenta todo lo que voy a contar yo ahora posteriormente. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que la gasolina de nuestras células es la glucosa. Por lo tanto, los hidratos de carbono complejos, que son los únicos que mantienen nuestra glucosa en sangre estable, que están en los cereales y en las legumbres un poquito también, son imprescindibles para nuestra dieta. Voy a pasar ahora a contar las causas. Atentos. Causa número 1. Las dietas eternas sin hidratos de carbono complejos. Como acabo de decir, los hidratos de carbono complejos que se encuentran en los cereales integrales, cuidado, no en los refinados, es decir, no nos sirve el arroz blanco o el pan blanco o la pasta blanca, sino que debemos tomar hidratos de carbono complejos integrales. Los granos como el arroz, el mijo, el centeno, la cebada, el trigo sarraceno, la quinoa, todos los cereales que podamos encontrar integrales, es importante tomarlos todos los días. También vamos a tener algunos hidratos de carbono complejos en las legumbres, es decir, garbanzos, lentejas, judías, chícharos, lenteja roja, azuki. Todo lo que se nos ocurra a nivel de legumbre y a nivel de cereales son imprescindibles tomarlos casi todos los días, principalmente los cereales, porque las legumbres, como principalmente son proteínas vegetales, las vamos a alternar con algunas proteínas animales, por lo tanto no la tomaremos todos los días. Pero tenemos que tener en cuenta que si prescindimos de estos hidratos de carbono complejos con el objetivo de adelgazar, que es lo que se suele hacer, lo que vamos a conseguir es que nuestra sangre no tenga glucosa estable constantemente. Esa glucosa va a tener que obtenerla de otro lugar y va a tener que obtenerla de proteínas o grasas o otros elementos que vayamos consumiendo. Para eso el hígado tiene que hacer un proceso metabólico bastante complejo y si sometemos al hígado constantemente a la transformación de proteínas y grasas para conseguir glucosa, vamos a estar produciendo una sobrecarga hepática importante y no vamos a tener la glucosa disponible con la regularidad necesaria. ¿Eso qué implica? Implica que vamos a tener fluctuaciones energéticas muy importantes, es decir, que el chi nutritivo no va a ser estable. Por lo tanto, vamos a ir tirando del chi esencial. ¿Qué significa esto? Que probablemente envejezcamos cuando no tomamos hidratos de carbono complejo y no tenemos la glucosa estable en sangre, porque estamos tirando de nuestra longevidad, de nuestro núcleo vital. Por otro lado, lo que ocurre es que nos da ese bajón energético
y nuestro cerebro nos dice necesito azúcar, necesito glucosa. Por lo tanto, como podemos reconocer la glucosa en todas las cosas azucaradas, chocolate, golosinas, bollería, etcétera, es donde principalmente nuestro cerebro reconoce ese componente, nos vamos a tirar a ese tipo de alimentos. Por lo tanto, no podemos llevar una dieta a largo plazo sin hidratos de carbono complejos. Segundo punto, llevar una dieta rica en hidratos de carbono simple, es decir, de azúcares refinados, pero no solo de azúcares refinados. Aquí también incluimos, por ejemplo, la fruta. La fruta también tiene una glucosa que llega rápidamente a la sangre. Se produce un pico de glucosa alto en sangre que va a obligar al páncreas a eyectar mucha cantidad de insulina para recolectar toda esa glucosa y meterla rápidamente en las células, porque la glucosa en sangre es tóxica para los tejidos. No debemos tener un exceso de glucosa. Por lo tanto, el páncreas se empieza a agotar y vamos a tener un pico alto de azúcar, nos va a producir una excitación, una euforia a la que nuestro cerebro se va a acostumbrar y se va a volver adictivo, y luego rápidamente un bajón energético. Por lo tanto, los azúcares simples, incluidos los de la fruta, nos producen una bajada de energía. De hecho, si recordamos el cuadro de la clasificación de los alimentos según su energía, la fruta está en la lista de los productos yin, es decir, de los productos que desaniman o que enlentecen o que disminuyen la energía. Causa número 3, el estrés. El estrés causa adrenalina y la adrenalina en sangre necesita de mucha glucosa para poner en marcha el metabolismo y porque las células con la adrenalina van a gastar mucha más energía. Por lo tanto, la aparición de adrenalina en sangre es lo mismo a gasto energético, a gasto en glucosa. Cuando gastamos la glucosa muy rápidamente, se producen desequilibrios energéticos. Por lo tanto, en principio vamos a tener una subida energética por esa adrenalina, pero posteriormente vamos a tener un bajón energético. Causa número 4, la toma de excitantes. Aquí incluimos el café, los tés con teína y el chocolate. La cafeína del café, la teína de los tés o la teobromina del cacao producen adrenalina en sangre. Es decir, que nos someten a un cuadro de estrés. Por lo tanto, ocurre lo mismo que en el punto anterior. La adrenalina en sangre consume glucosa y nos agota las reservas rápidamente sin poder mantener la glucosa en sangre estable. Por no hablar de la sobrecarga que produce a nivel suprarrenal. Eso es muy importante porque desde la medicina tradicional china se entiende que las suprarrenales y los riñones guardan la energía esencial, es decir, el chi esencial está en los riñones. Si hay un fallo renal, hay un gran fallo del núcleo vital. Causa número 5, tomar un exceso de productos yang. Si nos referimos al vídeo en el que explico la clasificación de los alimentos según su función energética, tenemos que en el listado yang están la sal, las proteínas animales, todos los salazones y encurtidos, también está el pan y están algunos condimentos como el tamari, el miso o umeboshi, que son salados. Bien, estos alimentos, por ejemplo, la sal, evidentemente tiene que compensarse con el azúcar. Si tomamos demasiada sal o alimentos muy salados, necesitamos compensarlo con un alimento azucarado. Sobre todo ocurre con los productos que llevan sales refinadas, que las estamos tomando sin darnos cuenta. No ocurre lo mismo cuando tomamos de forma consciente sal natural, unos granitos de sal natural. De hecho, es necesario tomar la sal, nunca debemos eliminar la sal. Pero un exceso de sal, sobre todo de sal refinada, nos va a obligar a tomar azúcares refinados. Por otro lado, las proteínas animales, que producen mucha energía yang, nos van a obligar a tomar siempre algo dulce. Si lo tienen en cuenta cuando, por ejemplo, se tomen un filete de carne o cualquier tipo de proteína yang, sobre todo la carne, que además suele estar un poquito salada, van a notar que necesitan tomar un postre. ¿Cómo podemos compensar esto? Lo podemos compensar tomando junto a la proteína yang verdura verde, bastante verdura verde y sobre todo algo de verdura cruda, hoja cruda, lechuga, rúcula, canónigos, perejil, alguna espinaca. Toda esa verdura verde va a compensar la energía yang de la proteína animal y nos va a hacer necesitar menos tomar un postre dulce.
La causa número 6 es la más difícil de controlar, porque está en nuestra mente. Muchas veces nuestro día a día, nuestra frustración y nuestra incapacidad de encontrar un propósito en la vida hacen que llevemos una vida relativamente triste o amarga. Y esto hace que compensemos esta sensación con alimentos dulces. Lo van a notar muchísimo cuando están en un momento de bajón, cuando están en un momento de no proyectos, cuando están en un momento en el que les ha pasado algo. Seguramente van a necesitar tomar más alimentos dulces. Para esto, lo mejor es tener en cuenta siempre y recordar que cuando nacimos con la mente en blanco, que nuestras ideas y nuestras creencias se han ido forjando con el tiempo y que muchas de esas creencias no son tuyas, sino que son impuestas. Muchas veces esas creencias impuestas, de las que no podemos escapar, nos producen frustración porque no podemos realizar nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos. Nos sentimos acorralados, nos da vergüenza muchas veces y eso hace que tengamos la necesidad de compensar esa tristeza o esa frustración con alimentos dulces o con otras actividades que no son necesarias realmente. Recuerda, tenías la mente en blanco y tú puedes cambiar tus creencias y puedes hacer que tu vida sea alegre, sea feliz, sea positiva y te sientas siempre enamorado. ¿Verdad que cuando estás enamorado no tienes ganas de comer? Así es. Cuando estás enamorado, cuando sientes amor por la vida, cuando estás vivo, a veces incluso hasta se te olvida comer. Bueno amigos, espero que todos estos consejos les sirvan de mucho, que no tomen demasiado azúcar y nos vemos en la próxima.